En abril de 1968, Roger Waters y Nick Mason viajaban hacia un concierto de Pink Floyd y tomaron una decisión que ninguna banda de la historia del rock había tomado. No fueron a recoger a su propio cantante. La versión popular dice que Syd Barrett era un genio psicodélico que simplemente se perdió en el viaje, que el ácido, la industria y el exceso lo destruyeron. Esa versión es incompleta. Lo que pocos saben es que en esos meses entre 1967 y 1968 convivieron dos bandas en el mismo cuerpo. Una estaba inventando algo que el mundo musical nunca había escuchado. La otra se desintegraba en tiempo real. En este video cubrimos los inicios en Cambridge, la formación de la banda hasta abril de 1968, el momento en que Syd Barrett dejó Pink Floyd para siempre. Cambridge no era una ciudad normal, era una de las concentraciones de inteligencia más densas del mundo, una ciudad universitaria, donde convivían premios Nobel, físicos nucleares, poetas beat y los hijos de todo eso. Y esos hijos en los años 50 crecían entre dos mundos distintos. Por un lado, el peso aplastante de la historia. Cambridge tenía siglos de tradición académica encima, un sistema educativo con maestros autoritarios y exámenes que determinaban el destino de los estudiantes. Por otro lado, justo debajo de esa capa de formalidad victoriana, algo estaba cambiando en la cultura juvenil del mundo occidental, que ningún sistema educativo podría contener. La Segunda Guerra Mundial había dejado una herida silenciosa en toda una generación de familias británicas. Roger Waters tenía 5 meses de edad cuando su padre, el segundo teniente Eric Fletcher Waters, dejó esta densidad en las playas de Anzio el 18 de febrero de 1944, durante una ofensiva aliada en Italia. Eric no era un hombre ordinario, era maestro, miembro del Partido Comunista y objetor de conciencia que, a mitad del conflicto, abandonó sus convicciones pacifistas y decidió enlistarse. Su hijo Roger creció sin él. Mary Waters, su madre, mudó a la familia a Cambridge, donde ella también era maestra, y educó a sus hijos con una mezcla de compromiso político de izquierda y una profunda ausencia emocional hacia la música y el arte. Roger diría años después que su madre no tenía ningún interés real en ninguna expresión artística. Esa privación de estímulo cultural en casa lo empujó paradójicamente a saciar esa hambre fuera de casa. A unos minutos de donde vivía Roger Waters, en Hill Road, creció un niño muy diferente. Arthur Max Barrett era un anatomista universitario en el Hospital Addenbrooke's, botánico aficionado con acceso a los jardines botánicos de la ciudad y pianista clásico que tocaba en el Cambridge Philharmonic Society. Era, en el mejor sentido de la palabra, un hombre del Renacimiento, y ese ambiente se respiraba en su casa. A los 7 años, su hijo Roger, al que todos llamaban Sid, ganó junto con su hermana Rosemary un concurso de piano para dúo. Era el tipo de hogar donde la creatividad no se toleraba, se celebraba. El 11 de diciembre de 1961, ese hogar cambió para siempre. Arthur Max Barrett terminó sus días de cáncer a los 52 años. Sid tenía 15. En su diario ese día escribió una sola línea: "Poor Dad died today". Solo eso. Su amiga de la infancia, Lily Gosden, con quien salía en esa época, recordaría que Sid nunca habló de esto con nadie. David Gilmour, que lo conocía desde niño, diría años después que no pudo observar ningún cambio dramático inmediato, pero algo en la arquitectura interior de Syd Barrett comenzó a moverse ese día. David Gilmour creció en el barrio de Newham, a orillas del río Cam, el mismo prado que la banda inmortalizaría años después en una canción. Sus padres, Doug y Sylvia, eran académicos. Él era profesor de zoología en la universidad, ella editora de cine para la BBC. Era un hogar musical e intelectual, pero con una característica que Gilmour describió con brutal honestidad décadas después. Sus padres los encontraban inconvenientes. A los 5 años fue enviado a un internado en Buckinghamshire, mientras sus padres tomaban un año sabático. Solo las cartas y un diario de la época revelarían, mucho tiempo después, que incluso cuando sus padres habían regresado a Cambridge, David y sus hermanos permanecieron en el internado hasta el fin de año escolar. Esas cosas parecen normales cuando las vives. Solo después te das cuenta de que no lo era. Nick Mason venía del mundo más acomodado del grupo. Nació en Birmingham, hijo de Bill Mason, cineasta que trabajaba para la Shell Film Unit
y entusiasta del automovilismo. La familia tenía incluso una piscina en su casa de Hampstead, algo que impresionaba profundamente a los amigos del grupo cuando los visitaban por primera vez. Richard Wright, por su parte, nació en Pinner, al norte de Londres. Su padre era bioquímico. Rick aprendió piano, trompeta, trombón, saxofón y guitarra, antes de darse cuenta de que lo suyo era el jazz de Miles Davis y John Coltrane. Estudió teoría musical y composición en el Eric Gilder School of Music y, cuando llegó el momento de elegir carrera, siguió el consejo de su orientador vocacional y se inscribió en arquitectura en el Regent Street Polytechnic de Londres. Fue la decisión más afortunada de su vida, aunque en ese momento no lo sabía. Todos esos jóvenes crecieron en una Inglaterra que aún olía a guerra. Los padres ausentes, los maestros con birretes, los sistemas educativos que te medían a los 11 años y te destinaban para siempre. Y al mismo tiempo, desde las radios, llegaba algo que no se parecía a nada de eso. Radio Luxemburgo transmitía de noche rock and roll estadounidense. Los primeros discos de Elvis Presley y Bill Haley. Nick Mason los compraba y los escuchaba. David Gilmour tiene el recuerdo de que uno de sus primeros discos, un 78 revoluciones por minuto de Rock Around the Clock, fue destruido accidentalmente por la nana. Poco le importó, ya estaba enganchado. La llama estaba encendida. Solo faltaba que se encontraran los instrumentos. Sid Barrett puso las manos en una guitarra antes de que nadie lo viera venir. Primero fue un ukulele, luego un banjo, y alrededor de los 13 o 14 años convenció a su madre de comprarle una guitarra acústica Hofner Congress, que costó 12 libras. Los domingos de la tarde, el salón de los Barrett en Hills Road se convertía en una suerte de café-bar improvisado, donde los adolescentes de Cambridge se sentaban a fumar, escuchar discos y enseñarse acordes. En la primavera de 1962, Sid se unió a su primera banda real, Geoff Mold and the Motos. Para la ocasión, cambió su guitarra acústica por una eléctrica de 25 libras, posiblemente una Futurama 3, fabricada en Checoslovaquia. El dato curioso es que ese era exactamente el mismo modelo que George Harrison estaba usando en Hamburgo por esas mismas fechas. El vocalista era Geoff Motow, compañero del colegio y del equipo de rugby de Roger Waters. Los ensayos se hacían en el salón de los Barrett. Los Motows tocaron exactamente un concierto pagado. En marzo de 1963 actuaron en el Friends Meeting House de Cambridge, en un evento de campaña para el desarme nuclear. El póster del evento lo diseñó Roger Waters, quien entonces tenía 19 años y era un activista político comprometido, miembro de las Juventudes Socialistas de Cambridge y presidente local de la campaña antinuclear juvenil. Era más político que músico en esa época. Sid y Roger se conocían desde la escuela en Cambridge. Sin saberlo, estaban a punto de volver a encontrarse en Londres, y esta vez para quedarse. Mientras Sid tocaba en Cambridge, Roger Waters se había ido a Londres en septiembre de 1962 a estudiar arquitectura en el Regent Street Polytechnic, y fue ahí donde la historia de Pink Floyd comenzó a escribirse de verdad. En el otoño de 1963, dos compañeros de Poly, Clive Metcalf y Keith Noble, pusieron un anuncio en el tablero de la escuela. Los que respondieron fueron Roger Waters, Richard Wright y Nick Mason. Nick no tenía gran entrenamiento técnico. Él mismo lo admitiría años después, diciendo que sus primeras clases de piano y violín habían sido un fracaso, pero había desarrollado un estilo de batería propio, influenciado por el jazz moderno que escuchaba en el salón de la escuela. El grupo se llamó Sigma Six, luego The Meders y eventualmente The Abdats. Rick Wright, que había estado estudiando arquitectura, pero se había dado cuenta de que realmente no le interesaba la profesión, ya estaba tomando clases de composición y teoría musical en la Eric Gilder School of Music. Su formación jazzística era la más sólida de todos, y eso se notaba. Roger Waters recordaría que en esos primeros ensayos se sentaban a hablar de cómo gastarían el dinero que iban a ganar. El repertorio era básico, versiones de estándares gringos, algo de blues, las canciones que les conseguían Ken Chapman, un amigo de Metcalf, que funcionaba como un manager informal. Una de las composiciones de Chapman, según recordaría Waters décadas después, estaba basada en la melodía de Para Elisa, de Beethoven. El Politécnico fue también donde Nick Mason tuvo su primer contacto con Roger Waters. Él mismo lo describió en sus memorias con un humor característico, contando que Roger se acercó a su mesa de dibujo
y le habló por primera vez porque quería pedirle prestado su coche, un Austin 7 Chummy de 1930. Mason se negó, alegando que estaba descompuesto. Días después, Roger lo vio manejándolo. Aún así, cuando tuvieron que hacer un proyecto juntos, terminaron haciéndose amigos. En el verano de 1964, llegó al Politécnico un guitarrista que cambió la dinámica del grupo. Bob Close era un viejo conocido de Cambridge, amigo de David Gilmour y de Syd Barrett, y era de lejos el músico más completo que habían tenido. Escuchaba jazz, blues y Mickey Baker. Con su llegada, Metcalf cambió al bajo y la banda se fue haciéndose más seria. Close vivía en la casa de Mike Leonard, un profesor del Politécnico y del Colegio de Arte Hornsey, que había comprado una vieja casa victoriana y la estaba convirtiendo en sala de ensayo permanente para los jóvenes músicos que aceptó como inquilinos. Mike era una especie de inventor artístico. Construía dispositivos de luz y sonido que proyectaban en las paredes, experimentos que prefiguraban lo que Pink Floyd haría años después. Waters y Mason vivían ahí. El lugar se llamó por un tiempo Leonard's Lodgers, pero al grupo le faltaba un vocalista que de verdad funcionara. Por sugerencia de Close, trajeron a Chris Dennis, un técnico dental que trabajaba en la base de la Fuerza Aérea Británica y que tenía la ventaja adicional de poseer un sistema de amplificación Vox de 2 columnas. Dennis era mayor que los demás, más inclinado al rhythm and blues que al blues puro que Close quería tocar, y su paso por la banda fue breve. Tocaron alrededor de una docena de conciertos juntos, incluyendo un show de apertura para los Tridents, la banda de Jeff Beck. Entonces la RAF, la Fuerza Aérea Británica, destinó a Dennis a Bahrein. El camino quedaba despejado para que llegara el siguiente. Roger Waters recordaría que en cuanto supo que Syd Barrett había llegado a Londres a estudiar pintura en el Camberwell College of Arts, pensó inmediatamente en sumarlo al grupo. Era su amigo de la infancia, vivía cerca, tocaba la guitarra. Lo que nadie anticipó fue la magnitud del cambio que Syd traería consigo. Syd llegó a una sesión de ensayo en el ático de Stanhope Gardens, a mitad de práctica. Miró lo que estaban haciendo y se quedó callado en la escalera. Después de escuchar, dijo algo que Bob Close recordaría durante décadas. Sí, suenan bien, pero no sé qué haría yo aquí. Esa duda duró poco. Syd se unió al grupo en algún momento entre finales de 1964 y comienzos de 1965. Y la banda nunca volvió a sonar igual. Rick Wright lo explicó mejor que nadie. Antes de Syd tocaban blues, porque eso era lo que se suponía que deberían hacer. Con Syd la música empezó a moverse alrededor de las guitarras y los teclados. Roger comenzó a tratar el bajo como un instrumento melódico, y Rick introdujo su sensibilidad clásica y jazzística en lugares donde antes no cabía. El cambio no fue gradual, fue inmediato. ¿Qué tenía Syd Barrett que los demás no tenían? Primero, una manera completamente original de tocar la guitarra. Donde Bob Close tenía técnica y conocimiento formal del blues, Syd tenía algo que nos enseña: un instinto para el ruido, para el feedback, para los efectos accidentales que de repente se volvían intencionales. Usaba su encendedor como slide a lo largo del mástil. Pasaba el extremo de una regla de plástico por las cuerdas para crear texturas que nadie había escuchado en un instrumento de 6 cuerdas. Y tenía el Vinson Ecorec, un aparato italiano de delay y eco que funcionaba con un tambor de acero rotatorio y que se convertiría en la firma sonora de Pink Floyd durante esos primeros años. Segundo, y quizás más importante, Syd escribía canciones. No estaba interesado en hacer covers de Chuck Berry, canciones propias. Y esas canciones no venían del vocabulario usual del rock de la época. Venían de Hilary Belloc, de Kenneth Grahame, de Tolkien, de los cuentos de hadas que su madre le había leído de niño. Su infancia no había desaparecido, había quedado suspendida en su imaginación, lista para convertirse en música. El nombre de la banda llegó como suele pasar en la historia del rock, de manera completamente accidental. Syd estaba buscando algo para nombrar al grupo, y mientras leía las notas al dorso de un álbum de Blind Boy Fuller, encontró un texto del etnomusicólogo Paul Oliver, donde aparecían los nombres de 2 bluseros del Piedmont: Pink Anderson, nacido en 1900 en Carolina del Sur, y Floyd Council, nacido en el 1911 en Carolina del Norte. 2 nombres que sonaban bien juntos. La banda en un inicio se llamó The Pink Floyd Sound,
luego simplemente Pink Floyd. El apodo de Sid también tiene su historia. En el Riverside Jazz Club de Cambridge, donde él y sus amigos frecuentaban, había un bajista habitual que se llamaba Syd Barrett. Para evitar confusiones, los parroquianos empezaron a llamar al joven Roger Keith Barrett como Sid con Y. El apodo se pegó. Su familia nunca lo aceptó del todo. En casa seguía siendo Roger, pero para el resto del mundo ya era Sid. En 1965, David Gilmour tenía su propia banda, Joker's Wild, con la que tocaba regularmente en los clubs y las bases aéreas de los alrededores de Cambridge. Ese verano, Sid y Gilmour coincidieron en el sur de Francia, donde pasaron 2 semanas tocando guitarra en un campamento cerca de Saint-Tropez. Una noche tocaron en la calle y fueron arrestados por la policía local por hacerlo sin permiso. Fue una de las últimas veces que los dos amigos de infancia compartirían ese tipo de aventuras despreocupada. Ese mismo octubre de 1965 hubo un momento que, en retrospectiva, resultó casi simbólico. Joker's Wild y Pink Floyd, aún llamados The T-Set en esa entonces, tocaron en la misma noche en una fiesta de cumpleaños. La festejada era Libby January. Bob Close dejó el grupo en el verano de 1965, presionado por su padre y sus tutores universitarios para concentrarse en sus estudios. En el otro extremo del salón tocaba un guitarrista y cantautor folclórico estadounidense que nadie conocía todavía, Paul Simon. Los futuros Pink Floyd y el futuro Simon & Garfunkel compartiendo una carpa en una fiesta universitaria de Cambridge. Bob Close dejó el grupo en el verano de 1965, presionado por su padre y sus tutores universitarios para concentrarse en sus estudios. Su partida resultó ser, paradójicamente, el mejor regalo que le pudo dar a la banda. Sin el guitarrista de blues que sabía exactamente lo que hacía, el grupo se vio forzado a inventar algo nuevo. Sid asumió la guitarra principal y empezó a descubrir lo que Pete Townshend de The Who estaba explorando también: el feedback, el ruido, la guitarra como generador de atmósferas más que de melodías convencionales. La carencia los empujó hacia lo desconocido, y eso resultó ser exactamente donde vivía su música. Para finales de 1965, Pink Floyd se presentaba en clubs universitarios, en fiestas privadas, en bases militares. El repertorio mezclaba versiones psicodélicas de blues con las primeras composiciones originales de Sid, canciones que hablaban de gnomos, de espantapájaros, de la bicicleta que le quería regalar a una chica. Temas que no tenían absolutamente nada que ver con el vocabulario del rock de la época. Waters, Wright, Mason los tocaban con una confianza que no siempre correspondía a la calidad técnica, pero que generaba algo que ningún otro grupo londinense tenía: una atmósfera. Una sensación de que estaba dentro de algo que no podía describir con palabras disponibles. El siguiente paso estaba en Londres en 1966. Londres en 1966 era un laboratorio a punto de estallar. Los Beatles habían cambiado la gramática del pop con Revolver en agosto de ese año. Cream estaba inventando el hard rock. Jimi Hendrix había llegado desde Estados Unidos a electrocutar los clubs de la ciudad. Y debajo de todo eso, en los sótanos y las iglesias convertidas en salones de conciertos del West End, estaba brotando algo que aún no tenía nombre, pero que tenía una energía que nadie del mundo establecido sabía bien cómo categorizar. John Hoppy Hopkins era fotógrafo convertido en activista cultural. Tenía conexiones en todas partes, con la prensa alternativa, con los músicos, con los poetas beat que llegaban desde Nueva York. Hopkins fundó el London Free School de Notting Hill, una especie de antiuniversidad, un espacio de debates, sin restricciones sobre cualquier tema de dimensión social. El Free School necesitaba dinero y Hopkins empezó a organizar eventos para recaudarlo. Uno de esos eventos fue una serie de shows en el All Saints Church Hall de Notting Hill. Joe Boyd, un productor de Elektra, escuchó a la banda en uno de esos shows y no podía creer del todo lo que estaba viendo. La escena del rock londinense estaba llena de guitarristas que inclinaban la cabeza hacia atrás y hacían solos que rugían. Syd Barrett se quedaba quieto y sacaba de su guitarra lo que Boyd describió después como Cosmic Shit. Feedback que se movía como líquido, acordes que se disolvían en el aire, melodías que surgían de ningún lado
y desaparecían antes de que pudieras atraparlas. No era técnica, era algo que no tenía nombre todavía. En ese mismo circuito estaba Peter Jenner, un economista de Cambridge que daba clases en la London School of Economics, pero cuyo verdadero interés era la música de vanguardia. A los 23 años había ayudado a fundar el Notting Hill Carnival y era colaborador del periódico alternativo International Times, con su amigo Andrew King, también hijo de un vicario, experto en cibernética que había abandonado un trabajo en British Airways por puro aburrimiento. Buscaban activamente una banda pop con la que trabajar. El 12 de junio de 1966, Jenner fue al Club Marquee, donde Pink Floyd actuaba en uno de los eventos dominicales que Steve Stallman organizaba para el underground londinense. Lo que vio lo convenció de inmediato. Terminando el set, se abalanzó sobre la banda con una frase que quedó en los libros de historia del rock: "Ustedes pueden ser más grandes que los Beatles". La respuesta que recibió fue menos que entusiasta. Roger Waters, el único que se había quedado durante las vacaciones de verano, lo miró con escepticismo y le dijo que si querían hablar, que regresara en septiembre. Y en septiembre de 1966, Peter Jenner y Andrew King se convirtieron en los managers de Pink Floyd. El 31 de octubre de 1966 formalizaron la sociedad de Black Hill Enterprises. King usó parte de una herencia familiar para comprar equipo nuevo y spots para el show de luces. En los primeros eventos del All Saints Hall, Jenner y su esposa Somi habían construido un rig de iluminación primitiva con madera, focos domésticos y geles plásticos de colores. Joe Gannon, un chavo que había ido a los shows, se convirtió en el primer técnico de luces. Las proyecciones, los slides de colores que se derretían sobre el escenario, la oscilación de luz que acompañaba el feedback de Sid, todo esto era completamente inédito en el rock británico. Pink Floyd no era solo una banda, era una experiencia audiovisual. El 15 de octubre de 1966, el periódico International Times fue lanzado en una fiesta en el Roundhouse. Pink Floyd y Soft Machine tocaron. El Roundhouse era un antiguo depósito de locomotoras y destilería de Ginebra, y la fiesta reunió a unas 2,000 personas, muchas de ellas bajo el efecto de sustancias. Paul McCartney y Jane Asher asistieron disfrazados de árabes. Alguien repartió cubos de azúcar que supuestamente podrían estar o no impregnados con magia. En realidad no lo estaban, pero el efecto placebo hizo su trabajo. En algún momento de la noche, un roadie de la banda empujó la camioneta contra una escultura de gelatina de casi 2 metros de altura, que el artista había instalado en el centro del recinto. La gelatina colapsó. Nadie sabe si fue Sid o Pete Carter quien cometió el accidente, pero fue la nota perfecta para una noche que definió el tono de lo que vendría. 3 semanas después del Roundhouse, en la primera semana de noviembre, el Sunday Times publicó la primera mención de Pink Floyd en la prensa nacional. Roger Waters hablaba de anarquía cooperativa y describía su música como una realización completa de los objetivos de la psicodelia. Una cita que él mismo desmentiría años después, pero que en 1966 resultó perfecta para posicionar a la banda en el imaginario cultural del momento. El 23 de diciembre de 1966, Joe Boy y Hoppy Hoppings abrieron el club UFO en el antiguo salón de baile irlandés ubicado bajo 2 cines en el número 31 de Tottenham Court Road. La noche inaugural se llamó UFO Presents Night Tripper. Pink Floyd y Soft Machine tocaron. El club abriría todas las noches de los viernes de las 10 de la noche a las 8 de la mañana. Pink Floyd se convirtió en la banda residente. Cobraban el 60% de las recaudaciones brutas en sus primeras 3 actuaciones. El UFO era exactamente lo que la escena necesitaba. Mark Boyle diseñaba el proyecto, mezclando sustancias distintas entre diapositivas de vidrio calentadas por el proyector, creando efectos que nadie había visto antes. Las películas de Kenneth Anger y Andy Warhol se proyectaban entre los sets. Un dealer conocido como Marlon vendía sustancias en un rincón. La comida macrobiótica que se servía era, en opinión de casi todos, bastante mala. Y cada viernes, Pink Floyd tocaba durante horas ante un público que literalmente se acostaba en el suelo a escuchar. El baterista de Soft Machine, Robert Wyatt, los recordaría con admiración. Lo que le sorprendía era la calma de la que hacían gala.
La confianza que proyectaban al tomarse todo el tiempo del mundo para pasar de una nota a la siguiente. Pete Townshend de The Who también era cliente del UFO y años después confesaría que en una de esas noches, bajo el efecto de sustancias, estaba completamente convencido de que Roger Waters se lo iba a comer. Waters se lo iba a comer, dijo Townshend, porque en el estado en que estaba el bajista, le parecía ser de otro planeta. En las primeras semanas de 1967, Joe Boyd produjo las primeras grabaciones serias de Pink Floyd. El 11 y 12 de enero, en Sound Techniques Studios, la banda grabó Interstellar Overdrive y Nick's Boogie para la banda sonora del documental de Peter Whitehead, Tonight Let's All Make Love in London. La sesión capturó algo que ninguna grabación anterior había logrado: el sonido en vivo del UFO con todo su caos controlado y su expansión sin límites. Boyd ya había intentado que Elektra Records, la compañía que lo empleaba, firmara a Pink Floyd. Su jefe, Jack Holzman, los había escuchado en un ensayo y no le había entusiasmado demasiado. Taylor ofreció entonces un contrato con un adelanto de 1.500 libras con Boyd como productor independiente. El acuerdo parecía cerrado. Entonces apareció Brian Morrison. Era uno de los agentes más hábiles de Londres. Manejaba a los Pretty Things y tenía una red de contactos en la industria que Jenner y King, siendo honestos consigo mismos, no tenían. Morrison entró a una sesión de ensayo y revisó los términos del contrato con Polydor y le dijo a Blackhill que podrían conseguir algo mejor. Antes de que Boyd pudiera reaccionar, Jenner y King habían cerrado un acuerdo con EMI, un adelanto de 5.000 libras, el sello más prestigioso del país, el mismo que tenía los Beatles. Morrison también negoció para que Pink Floyd tuviera el contrato de álbum, no de sencillo. Una distinción que en 1967 marcaba toda la diferencia. El precio fue Joe Boyd. EMI tenía una política clara. Sus artistas trabajaban con productores de la casa. Le asignaron a Norman Smith, el ingeniero de sonido que había grabado todos los álbumes de los Beatles, desde Please Please Me hasta Rubber Soul. Boyd, que había sido el primero en creer en ellos, quedó fuera. Andrew King admitiría años después: la rapidez con la que Pete y yo dejamos a Joe plantado fue vergonzosa. Jenner dijo lo mismo, pero el dinero ya había cambiado de manos. Boyd produjo igualmente la primera grabación de Arnold Layne y Candy and the Cora Bond, que se hizo el 29 de enero en Sound Techniques, financiada por Morrison, antes del cierre oficial del trato con EMI. La sesión fue, según John Good, el ingeniero que estuvo ahí, una en la que más sustancias se consumieron en la historia del estudio. Jenner llegó a confirmar que nunca había visto tanta cantidad en un solo día de grabación. Todo eso quedó grabado en los riffs, en el eco y en la voz de Syd Barrett cantando sobre un ladrón de ropa interior. Porque eso es Arnold Layne, una canción sobre un fetichista que robaba prendas íntimas femeninas en los tendederos del vecindario. La inspiración vino de la vida real. Había una escuela de mujeres cerca y los tendederos de ropa del jardín habían tenido visitantes nocturnos no invitados. Sid tomó esa anécdota cotidiana y la convirtió en una narración pop donde el humor y cierto gusto por la provocación mantienen la jiribilla. El crítico Pete Brown, que sería famoso como letrista de Cream, escuchó Arnold Layne y dijo que era la primera canción verdaderamente inglesa sobre la vida inglesa, con letras que abrían puertas que nadie se había atrevido a cruzar antes del pop. Arnold Layne fue lanzado el 11 de marzo de 1967 como el primer sencillo de Pink Floyd en el sello Columbia Records, subsidiaria de EMI. La cara B era Candy and the Cora Bond, que originalmente se llamaba Let's Roll Another One, una referencia inequívoca al consumo de Mary Jane que EMI insistió en cambiar. La historia dice que Sid estaba molesto con la censura y que Roger Waters fue quien lo convenció de no entrar en conflicto abierto con la discográfica. Ya en esa pequeña negociación se veía algo que se volvería determinante en los años siguientes: la capacidad de Waters para mantener la cabeza fría donde Sid no podía. Radio London y Radio Caroline prohibieron el sencillo de inmediato, alegando contenido inapropiado. Fue la mejor publicidad posible. El 29 de marzo, Arnold Layne entró en los charts británicos. El 30 de marzo llegó al número 20. Blackhill Enterprises contribuyó comprando copias para impulsar la posición, una práctica que en esa época
era completamente normal. La banda apareció en televisión y de repente Pink Floyd ya no era solo un grupo residente del UFO, era un fenómeno nacional con potencial de radio. Todo parecía perfecto y justo cuando todo parecía perfecto empezaron las grietas que nadie quería ver. El 21 de febrero de 1967, a las 11 de la noche, Pink Floyd entró por primera vez a Studio 3 de Abbey Road. Norman Smith los esperaba con su equipo, el ingeniero Peter Brown, el operador de cinta Jeff Jarrett. Brown abrió la puerta del estudio. Escuchó los primeros segundos de lo que la banda estaba haciendo como prueba de sonido, casi se le cae el café. Nunca había escuchado nada remotamente similar en todos sus años trabajando con los Beatles, con los Hollies, con decenas de artistas de la era dorada del pop británico. Esto era algo completamente distinto. La primera canción que grabaron fue Matilda Mother, inspirada en cuentos con moraleja de Hilary Belloc. Sid había tomado versos literales del texto de Belloc para las letras. Cuando Andrew Kling pidió permiso del escritor para usar esas líneas, recibió una negativa rotunda. Sid tuvo que reescribir toda la letra, que terminó siendo una historia propia sobre un rey, un águila escarlata con ojos de plata y 1000 jinetes misteriosos. El resultado fue, si cabe, más interesante que el original. La sesión inicial terminó a las 6 de la mañana. En el estudio 2 contiguo, los Beatles estaban grabando el Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Tenían el estudio reservado las 24 horas. Algo sin precedente en la industria. Pink Floyd ocupaba el estudio 3. Según Nick Mason, en algún punto de esas semanas de enero y febrero, se produjo uno de los encuentros más memorables de la historia del rock sin que nadie lo filmara. Paul McCartney entró al estudio 3, mientras Norman Smith estaba intentando romper el hielo con la nueva banda, y se presentó. Luego le dio una palmada en el hombro a Smith y le dijo: "No te vas a equivocar con estos chicos". Según Smith, la banda quedó impresionada, aunque cabe preguntarse si impresionada es la palabra correcta para describir cómo se siente uno cuando Paul McCartney te avala delante de tu productor. Norman Smith era un hombre de otra generación musical. Había aprendido su oficio grabando pop de 3 minutos, arreglos ordenados, canciones con principio, desarrollo y final. Lo que Pink Floyd hacía desafiaba esa lógica en cada esquina. Astronomy Domine, por ejemplo, tardó 14 tomas solo para el backing track. El problema era que Sid era incapaz de tocar la misma versión 2 veces seguidas. Smith intentaba hacer notas sobre qué había pasado en cada toma y en qué parte de la canción correspondía cada cosa. Era inútil en cuanto grababan. Sid hacía algo diferente. En el micrófono de Astronomy Domine puedes escuchar la voz de Peter Jenner recitando coordenadas astronómicas a través de un megáfono. Júpiter, Saturno, Oberón, Miranda, Titania. Las palabras venían de un libro infantil de astronomía que Sid y Jenner habían revisitado juntos. El código Morse que se escucha al principio no tiene ningún significado real. El efecto generaba la sensación de estar interceptando transmisiones del espacio exterior. Para 1967, ninguna otra banda en el mundo estaba haciendo eso en un disco de pop. Interstellar Overdrive tiene una historia de origen que resume perfectamente el proceso creativo de Syd Barrett. En un ensayo, Peter Jenner estaba tarareando una canción que Love había incluido en su primer álbum, un tema de Burt Bacharach llamado My Little Red Book, porque no recordaba el título. Sid escuchó el tarareo, empezó a tocarlo en la guitarra y de ahí comenzó a desarrollar variaciones y distorsiones propias. Interstellar Overdrive nació de un tarareo olvidado y se convirtió en 9 minutos 41 segundos de psicodelia espacial, el emblema sonoro del UFO Club. Roger Waters y Nick Mason tuvieron que inventar su propia notación para estructurar la pieza, dibujando diagramas con picos y valles de dinámica porque ningún sistema musical convencional servía para describir lo que estaban haciendo. El 12 de mayo de 1967, Pink Floyd tocó en el Queen Elizabeth Hall de South Bank de Londres. El concierto se llamó Games of May y fue un momento clave. Era la primera vez que la banda actuaba en un recinto de música clásica, conseguido gracias a la amistad de Somi Jenner con el promotor Christopher Hunt. Para la ocasión estrenaron el Azimuth Coordinator, un sistema cuadrafónico construido por ingenieros de EMI que permitía a Rick Wright mover el sonido 270 grados alrededor del auditorio,
usando un joystick. El concepto de panorámica espacial del sonido en un concierto de rock no existía antes de esa noche. Después de ese concierto, el Queen Elizabeth Hall prohibió a Pink Floyd actuar ahí de nuevo. No por la música, sino porque un roadie vestido de admirante de la flota había dispersado pétalos de narcisos por los pasillos. Los pétalos combinados con el líquido de la máquina de burbujas que Sid había querido usar para crear ambiente dejaron las butacas de cuero del recinto en un estado lamentable. El sencillo que había nacido en ese concierto se llamó See Emily Play. La canción estaba pensada como el himno de la velada y fue rebautizada para el lanzamiento. ¿Quién era Emily? Nadie lo sabe con certeza. Algunos apuntaron a Emily Young, una escultura habitual del UFO Club. Otros sugirieron que era la exnovia de Sid, Jenny Spires, que era su nombre favorito para una hija hipotética. Roger Waters, que conocía los bosques donde Sid había caminado durante su infancia en Cambridge, afirmó muchos años después que reconocía exactamente de qué prado al sureste de la ciudad hablaba la canción. No era una mujer, era un paisaje, y el paisaje era la infancia que ya no existía. See Emily Play fue grabada en Sound Techniques Studios en algún fin de semana del 18 al 21 de mayo de 1967. Las fuentes varían en la fecha exacta, porque la banda no había podido obtener el sonido que buscaba en Abbey Road. Norman Smith produjo, John Wood fue el ingeniero, y Jeff Jarrett fue convocado directamente de EMI para operar la cinta. La canción duraba más de 7 minutos en su versión original y fue reducida para el sencillo. El 16 de junio de 1967, Columbia lanzó See Emily Play al mercado. Para el 6 de julio, Pink Floyd apareció por primera vez en Top of the Pops. Lo que pasó en esa grabación de Top of the Pops es una de las primeras señales que en su momento nadie supo interpretar a tiempo. Norman Smith llevó a la banda a los estudios de Lime Grove para preparar la aparición. El protocolo era claro, todos los artistas hacían playback, les arreglaron el cabello, les pusieron maquillaje. Smith recuerda que cuando Sid salió del camerino, Smith le dijo que estaba fantástico. Sid fue directamente al espejo, se despeinó y se quitó el maquillaje con servilletas. Smith lo regañó. Sid no dijo nada. Fue al escenario y actuó dejando la guitarra colgando frente a él, sin tocarla. A la semana siguiente, exactamente lo mismo. A la tercera convocatoria, Sid se negó a ir. La razón que dio Roger Waters fue absolutamente seria. Si John Lennon no tenía que hacer Top of the Pops, ellos tampoco. See Emily Play llegó al número 6 en los charts británicos el 29 de julio de 1967, justo detrás de All You Need Is Love de los Beatles y de San Francisco, Be Sure to Wear Some Flowers in Your Hair de Scott McKenzie. Era el verano del amor y Pink Floyd estaba ahí en el centro de todo, grabando en el mismo edificio que los Beatles, con un sencillo en el top 10. Desde afuera parecía el momento perfecto de una banda que no tenía techo. Desde adentro, la historia era completamente diferente. David Gilmour estaba en Londres ese verano con su banda Flowers y se dio una vuelta a visitar a Sid al estudio mientras grababan See Emily Play. Lo que encontró lo dejó helado. Sid no lo reconoció. Lo miró como si estuviera mirando a través de él, sin verlo. No fue grosero, no fue frío, simplemente no estaba. Gilmour reconocía el LCD de primera mano, pero esto no era eso. O no era solo eso. Se fue del estudio sin poder explicar lo que había visto, con una sensación que no tenía nombre todavía. El 5 de agosto de 1967, The Piper at the Gates of Dawn fue lanzado al mercado en el Reino Unido. Era el primer álbum de Pink Floyd. Llegó al número 6 en los charts y permaneció en el top 20 durante 11 semanas. La portada fotográfica por Big Sync, usando una lente prisma que George Harrison le había regalado sin saber qué hacer con ella, multiplicaba las imágenes de los 4 músicos en un efecto de fractales que parecía diseñado para el consumo de sustancia. En el reverso de la portada había una ilustración de Syd Barrett. El título venía del capítulo 7 de El viento en los sauces, de Kenneth Grahame, donde el dios Pan aparecía a los protagonistas en la niebla del amanecer. Era un álbum sobre la infancia, sobre Cambridge, sobre mundos paralelos que solo existen cuando se está entre los 7 y los 12 años, y la realidad todavía tiene textura mágica. Y fue el primer y último álbum donde Syd Barrett era completamente el arquitecto de lo que se escuchaba.
Para entender lo que le pasó a Syd Barrett, hay que soltar por un momento la imagen del genio destruido por las sustancias y mirar de cerca lo que los hechos documentan. Porque la historia real es más triste y más humana que el mito. Syd creció en una casa donde la creatividad era el idioma de todos los días. Su padre pintaba, tocaba piano, coleccionaba plantas. Cuando ese hombre terminó sus días, Syd tenía 15 años. Y de repente no había nadie que hablara ese idioma con él. La música y la pintura se convirtieron en su manera de procesar lo que no podía decir con palabras. Y eso funcionó hasta que Pink Floyd empezó a crecer y la maquinaria se aceleró sin pedirle permiso. Más conciertos, más entrevistas, más grabaciones, más presión para tener la siguiente canción lista. Al mismo tiempo, Syd vivía en Cromwell Road, en una de las casas más caóticas de Londres de esos años. Era un punto de encuentro permanente donde convivían poetas, pintores y artistas de las filosofías orientales. Había frascos de sustancias en el refrigerador. Había gente que Syd conocía y gente que simplemente aparecía. Sesiones que empezaban a medianoche y terminaban quién sabe cuándo. El artista Dougie Fields, que era su vecino, recordaría que podías llegar a casa a cualquier hora y encontrar 20 personas que no conocías sentadas en la sala. Mucho se ha dicho sobre si alguien le ponía sustancias así en las bebidas, sin que él no lo supiera. Los propios habitantes de Cromwell Road lo niegan. Lo que sí está documentado es que el consumo era enorme y que ese entorno era capaz de empujar a alguien con una predisposición genética hacia lugares de los que ya no se regresa. David Gilmour creía que lo que le pasó a Syd le hubiera pasado de todas formas, con o sin sustancias, que la combinación de la presión, la pérdida de su padre y lo que hoy probablemente se diagnosticaría como esquizofrenia, había encontrado un detonador de una manera u otra. Las sustancias aceleraron el proceso, no lo crearon. En agosto de 1967, Pink Floyd tuvo que cancelar su participación en el Windsor Jazz Festival. Era la primera vez que el deterioro de Syd se volvía un problema público. Roger Waters intentó llevarlo a ver al psiquiatra Lane, el más conocido defensor de una psiquiatría alternativa en esa época, autor de El Yo Dividido. Waters lo llevó al consultorio. Syd no quiso bajar del coche. Lane, que fue informado de la situación desde afuera, hizo un comentario que incomodó profundamente a todos. Dijo que quizás el problema no era Syd, sino los que perseguían ambiciones profesionales y lo arrastraban con ellos. Nadie quiso pensar demasiado en eso. Luego vino la gira a Estados Unidos, en noviembre de 1967. Y fue un desastre. Las visas llegaron tarde y las primeras 6 fechas de la costa oeste tuvieron que cancelarse. Bill Graham, el promotor de Fillmore en San Francisco, uno de los hombres más formidables de la industria musical gringa, estaba furioso. Había programado a Pink Floyd para abrir los shows de Janis Joplin y Big Brother and the Holding Company. Mientras las visas de los británicos se resolvían, Graham contrató a Ike y Tina Turner como reemplazo. Fue la primera vez que artistas afroamericanos tocaron en el Fillmore, un dato que quedó registrado en la historia de ese recinto. Cuando finalmente llegaron, el sistema de luces casero que habían traído desde Londres resultó ridículo en los recintos de San Francisco, que tenían infraestructura visual de otra escala. Janis Joplin y su banda, con su generosidad característica, les permitieron usar el sistema de iluminación de los headliners. Pero el problema no era el sistema de luces. Syd había ido a una estética justo antes de la gira para hacerse un permanente en el cabello, y el resultado no le gustó. Algo en esa experiencia, sumado a todo lo demás, pareció terminar de desconectarlo de lo que lo rodeaba. El fotógrafo Baron Waldman, enviado por Rolling Stone a Sausalito, donde la banda se hospedaba, les hizo fotos. En una de las imágenes, Syd tomaba un par de cubos de azúcar y se los mete en la boca con una sonrisa, en referencia obvia a las sustancias. La imagen del genio psicodélico se consolidaba en la prensa, mientras el hombre real se fragmentaba. En el Cheetah Club de Santa Mónica, poco antes de salir al escenario, Syd había vaciado un tarro de crema acondicionadora para el cabello sobre su cabeza y aplastado dentro cápsulas de un barbitúrico. Las versiones difieren en los detalles. Nick Mason recuerda la crema, pero no las cápsulas. Gilmour, años después, bromeó diciendo que no podía creer que Syd
desperdiciara pastillas de esa manera. Pero lo que quedó documentado es que Sid salió al escenario y que durante la primera canción desafinó deliberadamente su guitarra, hasta que dejó de ser un instrumento funcional. Roger Waters golpeó su propio bajo con tal violencia que se cortó la mano. Después del show, los Nas, la banda del futuro Alice Cooper, entonces todavía llamado Vincent Fournier, los invitó a quedarse en su departamento en Venice por un par de noches. Fournier recordaría muchos años después que una mañana se levantó temprano y encontró a Sid sentado en la cocina, mirando fijamente una caja de cereales, de la manera en que uno mira la televisión. No era una pose, no era una broma. Era literalmente lo único que Sid podía hacer en ese momento. El 6 de noviembre, Sid fue entrevistado en el programa de Pat Boone. Era un show de televisión familiar, con un presentador conocido por su imagen de chico bueno americano. El protocolo incluía una conversación previa a la grabación, donde Sid respondió con normalidad. En cuanto se encendieron las cámaras, Sid se quedó en silencio absoluto. Todas las preguntas recibieron la misma respuesta: nada, excepto una. Pat Boone le preguntó qué le gustaba de América. Sid respondió América. Fue suficiente para salvar el segmento. Pero todos en la banda sabían que no era suficiente para nada más. De regreso en Europa, la banda acompañó a Jimi Hendrix en su gira británica entre el 14 de noviembre y el 5 de diciembre. Era un cartel con Amen Corner, The Move y The Nice. Cada banda tenía entre 8 y 15 minutos asignados. Sid empezó a llegar tarde o no llegar. En al menos una fecha, probablemente en Liverpool, David Hollis, el guitarrista de The Nice, fue llamado a escena de emergencia. Le pusieron el sombrero de Sid. Hollis decidió tocar de espaldas al público para que nadie se diera cuenta. El 17 de noviembre de 1967, EMI lanzó Apples and Oranges como tercer sencillo del grupo. Era la última grabación en la que Sid participó plenamente como miembro activo de Pink Floyd. La canción era buena, pero la producción estaba grabada bajo una presión feroz. Andrew King recordaría que en el momento de esas sesiones, el 25 y 27 de octubre, con más de 12 horas continuas de grabación en la segunda noche, había literalmente 50 personas cuyas facturas dependían de que esa canción funcionara. No funcionó. Apenas rozó las listas de popularidad. El 22 de diciembre de 1967, Pink Floyd tocó en el Christmas on Earth Continued, un evento en el Grand National Hall, con un cartel que incluía a Jimi Hendrix, The Who y The Move. El recinto era enorme, con torres de iluminación de 10 metros, atracciones de feria y boutiques de ropa. Era la fiesta de Navidad del rock londinense. Sid entró al escenario. Tenía la guitarra colgada al cuello. Los brazos le colgaban a los lados. La guitarra estaba desenchufada o en volumen cero. Las fuentes difieren de ese detalle técnico, pero el efecto fue el mismo. Sid simplemente no tocó. Estuvo parado durante todo el set mirando un punto fijo que solo él podía ver. Roger Waters, Rick Wright y Nick Mason tocaron alrededor de él como si no estuviera, porque en la práctica no estaba. Peter Jenner diría después que habían intentado ignorar los problemas y desearlos fuera, que habían mantenido los ojos cerrados más tiempo del que era razonable. El Christmas on Earth fue el momento en que eso ya no fue posible. Nick Mason dijo que había llegado al punto de no retorno. Sid se había vuelto incontrolable y estaba frenando su carrera. Sabían que era lo que decidirían, aunque todavía nadie quería mencionarlo. En las semanas siguientes, la banda intentó una última solución de compromiso: contratar a un segundo guitarrista que pudiera cubrir lo que Sid ya no podría hacer en el escenario, mientras Sid seguía en la banda como compositor, como había hecho Brian Wilson con los Beach Boys. El nombre de Jeff Beck fue considerado brevemente, pero el candidato obvio estaba más cerca. El 6 de diciembre de 1967, Pink Floyd tocó en el Royal College of Art. David Gilmour estaba entre el público, como había estado en varios shows anteriores. Esa noche, en algún momento entre bastidores, Nick Mason lo vio y aprovechó para acercarse. La conversación fue informal, casi casual, como suelen ser las más importantes, que si en algún momento necesitaban a alguien más, que si acaso se le antojaría sumarse. Gilmour no era precisamente fanático de la música de Pink Floyd. Él mismo lo reconocería años después sin ningún reparo, pero sí sabía perfectamente hacia dónde iba la banda. Dijo que sí en principio. En el puente entre 1967 y 1968 hubo ensayos donde Pink Floyd fueron 5.
Sid y Gilmour juntos en el mismo escenario. Las instrucciones de Gilmour eran claras: cubrir las partes rítmicas, dejar que Sid hiciera lo que quisiera. Lo que Sid quería en ese periodo era principalmente desconcertar a todos los que lo rodeaban. En uno de esos ensayos, Sid presentó una canción nueva llamada Have You Got It Yet? Les pidió a los demás que la aprendieran. Empezaron a tocarla. Sid la cambió. Volvieron a intentarlo. Sid la cambió de nuevo. Cada vez que los otros creían haber entendido la estructura, Sid incorporaba una variación que hacía imposible seguirla. Roger Waters tuvo un momento de claridad inesperada. De repente se dio cuenta de que la broma era exactamente esa. La pregunta que Sid hacía, ¿ya la tienen?, era literalmente imposible de responder que sí, porque la canción cambiaba cada vez. Décadas después, Waters admitiría que había algo brillante en eso, pero en el momento lo que sintió fue que ya no había forma de seguir. Por esas mismas fechas, la prensa empezaba a notar algo que no cuadraba. El Melody Maker de diciembre de 1967 describía a Sid en el estudio grabando Scream Thy Last Scream y Vegetable Man, dos canciones que Norman Smith encontró tan oscuras que recomendó no incluirlas en ningún disco. Vegetable Man era exactamente lo que el título sugiere: Sid mirándose al espejo y describiendo lo que veía. La ropa, los zapatos, el cinturón, un inventario de sí mismo como si ya no supiera quién era la persona que lo usaba todo. Peter Jenner seguía produciendo las sesiones con un optimismo que cada día le costaba más sostener. Años después describiría esas canciones como el registro de una mente partiéndose en el tiempo real. Andrew King lo veía distinto. Era delirio, sí, pero delirio con grandeza. Los dos tenían razón, y ninguno de los dos sabía qué hacer con eso. 3 días después del lanzamiento de The Piper at the Gates of Dawn, el 7 de agosto de 1967, Pink Floyd estaba de regreso en Abbey Road para empezar a grabar el segundo álbum. La primera canción que trabajaron fue Scream Thy Last Scream, de Sid. No llegó al disco. La segunda, al día siguiente, fue Set the Controls for the Heart of the Sun, de Roger Waters. Esa sí llegó, y en esa diferencia estaba la historia completa de lo que iba a ser A Saucer Full of Secrets. Waters la escribió en el otoño de 1967. El título venía de The Firecrown, una novela de ciencia ficción de Michael Moorcock. Las letras tomaban versos directamente de poetas chinos de la dinastía Tang, específicamente de Li Shangyin y Li He, traducidos por A.C. Graham. Peter Jenner la describió como la primera canción de Roger Waters que de verdad estaba al nivel de las de Sid. Y eso, viniendo de Jenner, era decir mucho. Las pistas base se grabaron en 2 tomas ese 8 de agosto. Nick Mason tocó los toms con baquetas de timbal, inspirado en Blue Sands, un tema del baterista de jazz Chico Hamilton, que había visto en el documental Jazz on a Summer's Day. El resultado era meditativo, casi hipnótico, y encajaba perfectamente con la letra sobre la soledad, el fin del sol y el piloto que apunta su nave hacia el corazón de una estrella. Rick Wright grabó el vibráfono semanas después, y alguien colocó un micrófono adicional para capturar el sonido de gaviotas reales. Un guiño al truco que los Beatles habían usado en Tomorrow Never Knows. En octubre, la banda tuvo que moverse a The Lane Lee Studios porque Abbey Road estaba completamente saturado. Ahí, el 9 de octubre, grabaron Remember a Day de Rick Wright y Jug Band Blues de Sid. Y fue en esas sesiones donde ocurrió uno de los momentos más reveladores de todo ese periodo. Jug Band Blues necesitaba metales. Norman Smith los consiguió, entre 12 y 15 músicos del Ejército de Salvación. La tarde de sesión llegaron al estudio, se instalaron y esperaron a Sid. Sid llegó media hora tarde. Smith le preguntó qué quería que tocaran los músicos. Sid respondió: simplemente lo que quieran. Smith le explicó que eso no funcionaba así, que los músicos necesitaban saber dónde estaban dentro de la canción. Sid se encogió de hombros, dio media vuelta y se fue. Smith tuvo que improvisar un arreglo sobre la marcha. Los del Ejército de Salvación grabaron su parte. Sid no volvió ese día. Lo que quedó grabado fue algo que ningún productor hubiera diseñado a propósito. Una melodía de metales que suena a marcha fúnebre desafinada sobre una canción de pop psicodélico donde Sid canta sobre su propia desaparición. La primera línea dice: "Es muy considerado de tu parte pensar en mí aquí".
Y la última casi susurrada: ¿qué es exactamente un sueño y qué es exactamente un chiste? Jock Van Blues fue la última canción que Syd Barrett grabó y cantó como miembro de Pink Floyd. Andrew King quería lanzarlo como sencillo. Los demás lo vetaron. Era, en palabras del propio King, demasiado cercana, demasiado reveladora, vergonzosa, demasiado verdadera. El 18 de enero de 1968, David Gilmour entró por primera vez a un estudio de grabación como miembro de Pink Floyd. La canción fue Let There Be More Light de Roger Waters, una pieza de ciencia ficción sobre extraterrestres que aterrizan en Suffolk. Las pistas base se grabaron en una sola toma ese mismo día. Gilmour tocó su Fender Telecaster blanca, la que sus padres le habían regalado para su cumpleaños número 21. Waters tuvo que pedirle prestada a la Fender de Syd para algunas partes, la guitarra de Syd en manos de quien lo estaba reemplazando. En ese detalle está resumido todo lo que estaba pasando. El nuevo productor Norman Smith estaba convencido de que Gilmour se convertiría en el líder de la banda. Era un guitarrista de blues más convencional, más técnico, más confiable en el estudio. Smith no había calculado que el hombre alto que tocaba el bajo y que apenas habló durante las sesiones de The Piper terminaría siendo el verdadero arquitecto de todo lo que vendría. Entre enero y mayo de 1968, la banda fue construyendo a Saucerful of Secrets, canción por canción. Corporal Clank, la primera grabación sin ninguna participación de Syd, se registró el 31 de enero. Roger la escribió sobre su propio padre, pero de manera indirecta y con cierto humor amargo. El cabo Clegg volvió de la guerra con una pata de palo, una medalla encontrada en un zoológico y una esposa que se consolaba con la ginebra. Por primera vez en un disco de Pink Floyd, Nick Mason cantó las dos últimas líneas de cada estrofa, con un tono irónico que contrastaba con la voz más directa de Gilmour. Norman Smith, que se estaba divirtiendo con el resultado, se coló en la grabación gritando «¡Córtate el pelo!» en el minuto 3. Una orquesta de 6 metales grabó el cierre de la canción. La pieza que le da nombre al álbum, A Saucerful of Secrets, fue lo más ambicioso que habían intentado como grupo. Waters y Mason la diseñaron antes de tocar una sola nota, literalmente en papel, como si fuera un plano de arquitectura. Subidas y bajadas de intensidad, momentos de caos y momentos de silencio, todo calculado de antemano. La dividieron en 4 secciones, con nombres propios. Para una de ellas, Gilmour acostó su guitarra en el suelo y pasó el tubo metálico de un soporte de micrófono por encima de las cuerdas sin tocarlas directamente. Lo que logró fue hacer vibrar las cuerdas mediante el metal, generando un sonido continuo y sostenido que no se parecía a nada que una guitarra hubiera producido antes, sin ataque, sin inicio, como si la nota simplemente siempre hubiera estado ahí. Ese efecto no tendría nombre hasta 1976, cuando un guitarrista estadounidense llamado Greg Hurst inventó el E-Bow, un pequeño aparato de mano que usa un campo electromagnético para hacer exactamente lo mismo. Gilmour lo logró 8 años antes con un tubo de micrófono y mucha curiosidad. El ingeniero Peter Brown construyó además controles especiales para la ocasión que permitían mover el sonido de un lado a otro del espacio estéreo, de manera que el equipo normal del estudio no podía hacer. Norman Smith no era feliz. Entró al estudio convencido de que una vez que la banda sacara eso de su sistema, volvería a grabar canciones decentes de 3 minutos. Lo que no comprendía era que eso no estaba en ningún plan de nadie. Rick Wright le dijo directamente, en un momento que Mason recordaría con admiración: si no quieres producir esto, simplemente vete. Esa clase de actitud, que probablemente provenía más de Waters que de Wright, era nueva. La banda estaba aprendiendo a hablar desde su propia autoridad. El álbum fue lanzado entre el 28 o 29 de junio de 1968 en el sello Columbia Records. Llegó al número 9 en los charts del Reino Unido y al número 10 en Francia. En Estados Unidos fue el único álbum de Pink Floyd que no entró en los charts en ninguna posición. Rolling Stone lo llamó mediocre. NME dijo que la pieza titular era larga y aburrida. Barry Miles, uno de los fundadores de la contracultura londinense que los había visto nacer, la comparó desfavorablemente con la música electrónica de vanguardia de Vladimir Ussachevsky. Para la portada, Storm Thorgerson y Aubrey Powell
que habían elegido el nombre Hipgnosis para su estudio de diseño al encontrar esa palabra grabada en la puerta de su departamento, posiblemente escrita por el propio Syd Barrett. Crearon un collage cósmico que representaba, según dijeron después, 3 estados alterados de conciencia: la religión, las sustancias y la música de Pink Floyd. En algún momento entre el Año Nuevo y mediados de enero de 1968, la banda intentó funcionar como quinteto. 5 personas en el escenario: Barrett, Waters, Wright, Mason y Gilmour. El brief era claro: Gilmour cubría las partes rítmicas, Syd hacía lo que quisiera. En teoría el plan tenía sentido. En la práctica, generaba una dinámica que resultaba insostenible para todos. Gilmour recordaría que Syd lo veía como un intruso. No lo expresaba con palabras, lo expresaba de otra manera. En el escenario, Syd se colocaba a centímetros de la cara de Gilmour, caminaba alrededor de él, lo estudiaba como si estuviera comprobando si era tridimensional, si era real. Ian Moore, el amigo de Cambridge que hacía de roadie, menciona que Syd miraba a Gilmour con la expresión de alguien que no puede decidir si está soñando o despierto. También en esos ensayos, la banda discutió la opción de convertir a Syd en una especie de Brian Wilson, un compositor que trabaja en el estudio, pero ya no salía de gira, mientras los 4 restantes actuaban en vivo. La propuesta fue presentada a Syd. Según Nick Mason, no recibió ninguna respuesta. Syd estaba demasiado desconectado para procesar lo que le estaban pidiendo. Y según Andrew King, el verdadero motivo por el que la propuesta no prosperó fue Roger Waters. Creía que Waters ya quería ser el compositor del grupo, y no podía hacerlo mientras Syd siguiera en la ecuación en ninguna capacidad. El 26 de enero de 1968 hubo un concierto en la Universidad de Southampton. La banda estaba en el coche, lista para salir. Alguien preguntó: ¿recogemos a Syd? La respuesta, que vino probablemente de Roger Waters, fue: no, mejor no. El coche arrancó. Gilmour cubrió todas las partes de Syd: la voz, la guitarra, todo. La mayor parte de la gente de la sala ni siquiera se dio cuenta de que el cantante que habían visto en los carteles no estaba ahí. Para la siguiente fecha, la misma decisión, hasta que dejó de ser una decisión y se volvió simplemente la manera en que funcionaban las cosas. El que la pasó peor en ese periodo fue Rick Wright. Seguía viviendo en la misma casa que Syd, en Richmond Hill, y tenía que inventarse pretextos para salir. Imo, el roadie que venía de Cambridge, recordaría que en algún momento Syd todavía tenía el itinerario de conciertos, porque una noche apareció solo en el lugar donde tocaban. Subió al escenario y se sentó a esperar mientras la banda llegaba a montar el equipo. Cuando Gilmour empezó a tocar las partes que habían sido suyas, Syd tardó un rato en entender lo que estaba viendo. En marzo de 1968, Jenner y Kling disolvieron la sociedad con Pink Floyd. Fue una separación tranquila, sin pleitos. Los 2 managers querían seguir con Syd, en quien genuinamente creían, y además tenía entre manos a un joven llamado Mark Feld, que acababa de cambiarse de nombre a Mark Bolan y estaba armando Tyrannosaurus Rex. El futuro de Black Hill Enterprises estaba con ellos. El futuro de Pink Floyd estaba en otras manos. Brian Morrison le pasó el trabajo a su asistente Steve O'Rourke, un hombre que había trabajado como contador, luego vendiendo comida para mascotas, y que según él mismo contaba con orgullo, la probaba frente a los clientes para demostrar que era buena, y que después manejó un club de Edgware Road llamado El Toro. Todo mientras los fines de semana se daba el lujo de correr carreras de autos amateur en el circuito de Brands Hatch. Era exactamente lo que Pink Floyd necesitaba en ese momento. Alguien que no se espantara de nada, que tuviera un solo cliente y que por ese cliente fuera capaz de cualquier cosa. Andrew King años después lo diría sin rodeos: Steve era mucho más duro que Peter y que él, y eso en ese momento era justo lo que hacía falta. El 6 de abril de 1968, la salida de Syd Barrett fue anunciada oficialmente. Un comunicado corto, sin muchos detalles. La banda tenía cosas en qué pensar. El segundo álbum estaba a medio grabar. Había fechas programadas, había que seguir adelante. Jeff Jarrett, el operador de cinta que había estado en el estudio desde el primer día, se enteró de la noticia y no pudo creerlo. No porque no hubiera visto las señales, porque las había visto todas, sino porque la idea de Pink Floyd sin Syd Barrett era algo
para lo que simplemente no tenía una categoría donde meterlo. En Cambridge la noticia llegó de maneras distintas. La hermana de Sid, Rosemary, llevaba tiempo consternada por el deterioro de su hermano y responsabilizaba a la industria musical de haberle permitido el exceso. El amigo de infancia, Bob Close, que había dejado la banda años antes para concentrarse en sus estudios, comentó que Sid había sido el cohete que había puesto todo en órbita. David era la combustión estable que lo iba a mantener ahí, y que Roger Waters, esa figura alta y callada del fondo del escenario, que tenía más canciones listas de lo que nadie imaginaba, estaba a punto de demostrar que siempre había tenido el control, aunque nadie lo hubiera nombrado todavía. Hay una manera de mirar la historia de Pink Floyd que ve la salida de Syd Barrett como el principio de su éxito. Y en términos puramente comerciales, eso es difícil de refutar. Los álbumes que vinieron después, Metal, The Dark Side of the Moon, Wish You Were Here, The Wall, son algunos de los más vendidos de la historia del rock. 30 millones de copias solo de Dark Side of the Moon, una trayectoria que ninguna formación con Sid había podido sostener. Pero hay otra manera de ver la historia. Lo que se perdió no fue solo un cantante que ya no funcionaba. Se perdió el centro de algo que nadie más hubiera podido crear de esa manera. The Piper at the Gates of Dawn es algo único, hecho por una mente que vivía en un mundo distinto al que todos los demás. Y esa mente no desapareció, simplemente se fue a otro lado. Sid volvió a Cambridge. En 1970 grabó 2 álbumes solistas, con la ayuda de Gilmour y Waters, The Madcap Loves y Barrett. En esas sesiones, el ingeniero Peter Mew observó algo que lo resumía todo. Sid no podía tocar la misma canción igual 2 veces seguidas. Cada toma era distinta, no porque estuviera experimentando, sino por algo que ya no tenía nombre. En junio de 1975, durante las sesiones de Wish You Were Here, un hombre corpulento, con la cabeza rapada y las cejas afeitadas, apareció en el estudio 3 de Abbey Road, sin que nadie lo esperara. El equipo técnico no lo reconoció. Roger Waters sí, y tuvo que salir del estudio. Era Sid. Había subido más de 20 kilos. Llevaba una bolsa de plástico en la mano. Preguntó si podía escuchar lo que estaban mezclando ese día. Escuchó en silencio y se fue. El álbum que estaban grabando ese día era, en gran parte, sobre él. La canción que le da nombre lo dice directo, con las palabras simples que Waters usaba cuando algo le dolía de verdad. Ojalá estuvieras aquí. Syd Barrett vivió el resto de su vida en Cambridge. Se llamaba Roger Barrett. Había abandonado el apodo mucho tiempo antes. Pintaba, leía, salía en bicicleta al supermercado, cuando la prensa llegaba a su puerta. Lo que ocurría cada vez que Pink Floyd hacía algo relevante, no abría. Su hermana Rosemary diría que para Sid, el periodo de Pink Floyd era otra vida, otro tiempo, otro mundo. Syd Barrett dejó este plano de la existencia en su casa de Cambridge. Tenía 60 años. La causa fue cáncer de páncreas. Su familia esperó 4 días antes de anunciarlo públicamente. La noticia apareció en las portadas de periódicos de todo el mundo el 11 de julio. Era una reacción sin precedente para alguien que no había hecho una grabación en más de 30 años y que no había hablado públicamente de su tiempo en la música durante casi ese mismo periodo. Roger Waters dedicó Wish You Were Here a Sid en el concierto de Live Aid del 2 de julio del 2005. Para todos los que no están aquí, pero especialmente, claro, para Sid. Waters y Gilmour no habían compartido escenario en 24 años. Lo hicieron esa noche en Hyde Park ante 200,000 personas. Tocaron 4 canciones. El público no aplaudió de inmediato, solo respiró. El chico de Cambridge, con la guitarra plateada y la mirada perdida. El hombre alto del fondo, que aprendió a escribir desde la rabia y desde la pérdida. El tecladista que nunca quiso ser arquitecto, el baterista que prefería los autos de carreras, el guitarrista que sobrevivió la desnutrición y la neumonía en París, para llegar justo a tiempo. 5 personas que se encontraron de pura casualidad en una ciudad universitaria del este de Inglaterra y que terminaron construyendo algo que nadie había pedido y que el mundo entero acabó necesitando. La pregunta que me queda y que probablemente también te queda a ti es esta. Si Syd Barrett hubiera tenido acceso a un diagnóstico a tiempo, si alguien hubiera sabido qué hacer, si la industria de los años 60 hubiera tenido, aunque sea una fracción del conocimiento sobre salud mental que existe hoy, Pink Floyd habría llegado a donde llegó. O para que naciera lo que vino después, era necesario que Sid
se perdiera de la manera en que se perdió? No hay respuesta correcta, y eso es exactamente lo que hace que valga la pena seguir pensando en ella. Déjame tu respuesta en los comentarios. Si llegaste hasta aquí te lo agradezco, y te invito a darle like y compartir el video con más melómanos. Yo soy Suriel y esto es Espacio Sonoro. Larga vida al rock.